conclusión de todo lo que hemos estado viendo. ¿Qué nos dice el Señor a todos? Porque yo siento que Dios está hablándonos, está hablándole a la iglesia y está hablándole a usted, me está hablando a mí a través de lo que encontramos en la experiencia del salmista aquí, en esta parte de este salmo. Ya hemos reflexionado a la luz de este salmo en dos aspectos, para que nos ubiquemos un poco. Hemos reflexionado en dos aspectos. Hemos reflexionado en dos aspectos en este salmo. Uno, el salmista nos habla de una inundación. El concepto que él maneja es el de una inundación. Él dice que se encuentra en medio de cieno profundo. Y dice también, he llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me arrastra. Él habla de una inundación. Y esa figura es una figura que escribe lo arraigado del pecado en nosotros. Él ve el pecado en su propia vida como si estuviera inundado de algo de lo que no logra deshacerse. Y por tanto hay un clamor de auxilio, hay un llamado de auxilio. Por eso él dice, ayúdame, escúchame, le pide él a Dios, sálvame, sálvame. Ya es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora bien, cuando descubrimos, como el salmista, lo vulnerables y débiles que somos ante el pecado, o cuando comenzamos a descubrir lo obstruida que puede estar mi vida, o cuando comenzamos a descubrir el lío en el que se ha convertido mi vida, entonces tiene que haber angustia y tiene que haber preocupación. Extraño sería que alguien no se angustiara o se preocupara al sentir que está siendo arrastrado por una inundación. Y es en esa angustia que el salmista clama, sálvame, sácame, respóndeme. En el versículo 16 él dice, respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Él clama a un Dios que sabe que es bueno, que es benigno. Él clama a un Dios que sabe que puede ayudarle, y de hecho Dios es el único que puede ayudarle. No importa qué multitud de pecados pudiera haber en nuestra vida, no importa qué tan inundados pudiéramos estar de pecado en nuestra vida, Dios es bueno, es benigno, es misericordioso y es el único que nos puede y nos quiere ayudar. Entonces Dios es un Dios que escucha el llamado de auxilio, ese llamado de sálvame, Dios lo escucha. El profeta Jeremías le decía al pueblo de Israel en una circunstancia parecida. Él les decía, o mejor, como vocero de Dios, él le decía al pueblo de Israel, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y eso a mí me suena como algo así como, ¿tiene usted alguna emergencia? ¿Tiene usted alguna emergencia? Bueno, en nuestro país marque el 123, que es el número nacional
para llamar a una base de emergencia. Y de inmediato hay una respuesta. Y la ayuda que usted necesite llega. Ahora bien, si ese hermano o hermana es tu problema, si ese es nuestro problema, si al examinar nuestro corazón encontramos o nos encontramos con una emergencia espiritual, entonces lo que quiero enfatizar esta mañana en esta última parte del Salmo es que hay una ayuda oportuna. Dios te salvará y te reedificará. Amén, hermanos. Hay una ayuda oportuna. Dios te salvará y te reedificará. Este salmo nos enseña algo sumamente relevante. Miren bien, nos enseña que llega un momento o llegará. Llega un momento o llegará en que tendremos que hacer frente a la realidad profunda de nuestro pecado. Llegará un momento en que nos daremos cuenta que no es suficiente haber hecho una oración de decisión, no es suficiente habernos bautizado, no es suficiente asistir a la iglesia o a los cultos de la iglesia, no es suficiente desarrollar una actividad o un ministerio. No, llegará un momento en que tendremos que preguntarnos sincera y profundamente: si yo acepté a Cristo como mi Salvador, ¿esto realmente sí está funcionando? ¿Sí está funcionando mi decisión de fe? ¿Sí está funcionando mi relación con Jesús? ¿Mi vida sí está avanzando? ¿Sí estoy cambiando realmente? ¿Sí puedo evidenciar con mi manera de vivir o con mi carácter que estoy cambiando? Que quizás no soy perfecto todavía, pero realmente está cambiando mi vida. Llegará un momento en que tendremos que reconocer hasta dónde estamos viviendo una apariencia o una realidad. Asistir, hacer, dar y muchas cosas más pueden ser solo una apariencia, algo que mostramos externamente. ¿Recuerdan Colosenses 3 en el que nos hemos enfocado tanto? Pues volvamos esta mañana, en esta última parte, volvamos a Colosenses 3, ahí en su Biblia, Colosenses capítulo 3. Ahora déjenme decirles algo más con respecto a Colosenses 3, pero ahora a partir de los versículos 1 al 4. Présteme mucha atención. Allí dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Déjenme decirles esto de esta manera. La perspectiva final del creyente cristiano es el cielo. Amén, hermanos. ¿Sí o no? Vuelvo y repito, la perspectiva final del creyente cristiano es el cielo. Las cosas de arriba donde está Cristo, es hacia allá, hacia donde se enfoca aquel que ha puesto su fe en Jesús, el cielo. Nosotros nos sentimos felices, vamos al cielo. Y cuando alguien, un hermano en la fe en nuestra iglesia parte a la eternidad, decimos: se ha ido al cielo, y lo podemos decir con toda certeza. La meta, la perspectiva final del creyente cristiano es el cielo. Sin embargo, a la luz de lo que Pablo describe en Colosenses 3, nos encontramos con que es muy complicado, demasiado complicado, pensar
en la perspectiva del cielo si tenemos tantos pecados sin resolver en nuestra vida? Yo no sé usted cómo va a ser. Yo no puedo asegurar que alguien con tantos pecados sin resolver en su vida pueda tener la seguridad de que va al cielo. Esta iglesia, la de los colosenses, porque esto pasaba, era en la iglesia de los colosenses, probablemente en la primera iglesia bautista de Bucaramanga esto no pasa, pero en la iglesia de los colosenses pasaba. ¿Sí o no, hermanos? Pasaba. Así que esta iglesia sí que tenía pecados que resolver, cosas que tenía que tomar en serio. Ya lo dijimos hace 8 días, tenían que resolver sus pecados de hecho y tenían que resolver sus pecados de actitud. Tenían que resolver sus pecados de fornicación, sus pecados de idolatría, tenían que resolver sus pecados de avaricia, tenían que resolver sus pecados de odio y de resentimiento, tenían que resolver el problema de su carácter, el problema de su ira, el problema de su lengua. Tenían que resolver, tenían cosas que resolver, tenían que resolverlas de inmediato. Porque esta iglesia estaba amenazada por una vida de mentira, por una vida de apariencia. Por eso en el versículo 9 dice: no mintáis, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. No vivan de apariencia, de una apariencia mentirosa delante de los demás. Sí. Ellos venían al culto, y estoy hablando de los colosenses. Ellos venían al culto, pero escondían sus pecados. Ellos vivían una doble vida. Y dice Pablo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Saben una cosa, hermanos? El pecado sin resolver nos hace perder la perspectiva del cielo. El pecado sin resolver nos hace perder la perspectiva del cielo. Pablo da a entender a los colosenses que no se engañen pensando que realmente están en camino al cielo con todo ese cúmulo de pecado en su vida. Una vida, una familia, una pareja, una iglesia pueden resultar siendo un desastre espiritual y moral si tienen cosas en sí mismos sin resolver. Pero saben, gracias a Dios, eso tiene remedio, de acuerdo a lo que Pablo está planteando. Porque Pablo les exhorta al final de Colosenses 3 y les dice: la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes, dice el versículo 16. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Y habla aquí del canto, habla de cantar, habla de la alabanza. Canten con gracia en sus corazones al Señor con himnos y cánticos espirituales. Pablo les exhorta, en otras palabras, dejen que la palabra les hable, dejen que la palabra de Dios les hable, por favor, dejen que la palabra de Dios les hable. Pablo les dice: presten atención a sus maestros, presten atención a los que les están enseñando, a los que les están tratando de hacer ver la realidad de sus vidas delante de Dios. Y les dice también: y exhórtense unos a otros, exhórtense mutuamente. Exhórtense, ayúdense los unos a los otros. Y entonces es allí donde Pablo dice: entonces su canto, su alabanza, será un canto, será una alabanza de gracia, nacido del corazón al Señor, nacido de verdad del corazón al Señor. Saben, hermanos, cuando nosotros comenzamos a resolver nuestros pecados, entonces comienza a cambiar nuestra alma.
comienza a cambiar nuestro carácter, comienza a cambiar el alma de la iglesia y Dios comienza a restaurar y a bendecir. Cuando Moisés vio a los egipcios hundirse y desaparecer en las aguas del mar, y el pueblo de Israel logró salir a la orilla opuesta sano y salvo, dice que Moisés entonó un canto de victoria, y alabó a Dios, alabó la grandeza de Dios, el poder de Dios, la benignidad de Dios al haberlos librado de sus enemigos. El canto de Moisés nació de una experiencia real. No fue un canto superficial, no fue un canto casual, no fue un canto que nació de una experiencia. El Salmo 69 es un canto que nace de una experiencia real. Por eso lo que encontramos en este canto, más allá de lo individual, más allá de lo personal, es un canto comunitario de esperanza. Un canto comunitario de esperanza. Observe usted esto. El canto angustioso de una persona en su experiencia personal se convirtió en el canto de una comunidad, de una congregación, de un pueblo. En el versículo 30, volviendo al Salmo 69, en el versículo 30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico. ¿Dice así su Biblia o no? Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré ¿con qué? Con alabanza, con cántico y con alabanza. Ese era el canto del salmista, del que vivió la experiencia que inspiró este salmo. Pero en el versículo 35 dice: porque Jehová oye a los menesterosos, el versículo 35 dice: porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, habitarán allí y las poseerán. Ya este es el canto de una comunidad, ya este es el canto de un pueblo. Lo que benefició la vida del salmista beneficiará la vida de todo aquel que ponga en práctica los principios enseñados en este salmo. Ahora bien, aprendemos de la experiencia del salmista y aprendemos que este es un canto de esperanza. Lucas nos dice que cuando Pablo y Silas en la ciudad de Filipos fueron azotados y fueron puestos en la cárcel y fueron puestos sus pies en el cepo, que era un tormento terrible, dice Lucas que Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios. ¿Sí o no? Cantaban alabanzas a Dios. Y ese era un canto de esperanza. Ellos estaban en una situación difícil, pero ellos cantaban. Ese era un canto de esperanza. Era un canto que decía simplemente: ahora estamos mal, no estamos en la mejor condición, pero Dios se manifestará y Dios transformará esta difícil realidad. Y Dios respondió, dice Lucas, porque dice que en un momento dado comenzó todo a temblar, las paredes de la cárcel temblaban, las puertas de la celda se abrieron, como diciendo: todos ustedes son libres por el poder de Dios. Sí, Dios respondió dando libertad. Ese era un canto de esperanza. Estos dos últimos versículos del Salmo 69 parecen haber sido un agregado posterior al Salmo original. Al parecer alguien lo encontró pertinente para una ocasión presente. Quizás la cautividad en Babilonia fue el tiempo en que esto se dio, y quien hizo ese agregado lo aplicó a su propio tiempo, a su propia circunstancia, a la circunstancia de Israel como pueblo de Dios.
Algunos afirman que pudo haber sido el profeta Jeremías quien hizo esto. Pero el punto es que este salmo describe la experiencia de una comunidad. Observen esto bien. El pueblo de Israel fue un pueblo terco. ¿Sabe usted lo que es la terquedad, la obstinación? Seguramente usted la habrá experimentado alguna vez o ha visto a una persona terca y obstinada que no quiere aceptar las cosas. Israel fue un pueblo terco y obstinado. Israel esperó mucho tiempo, demasiado tiempo, para entrar en razón con respecto a su pecado. Dios a través de los profetas les decía una y otra vez: arrepiéntanse. Jeremías les dijo una y otra vez: mejoren sus caminos y sus obras delante de Dios. Dejen la idolatría, dejen sus ídolos, dejen la inmoralidad, dejen de ser tercos, dejen de ser obstinados, vuélvanse a Dios. Y tuvieron que pasar 70 años en el exilio como consecuencia de su terquedad, para que comenzaran a reconocer que se habían equivocado trágicamente, habían perdido la perspectiva. A causa de sus pecados sin resolver y a causa de su terquedad y su obstinación, Israel como pueblo de Dios había perdido su perspectiva. Por eso, cuando se cumplieron los 70 años, fue que ellos vinieron a reconocer: qué tan tarde o qué tan temprano, no sé, pero se cumplieron los 70 años y ellos tuvieron que reconocer que habían perdido su perspectiva. Habían perdido 70 años de su vida, habían perdido su perspectiva. En el libro de Daniel nos dice el escritor que en un momento dado Daniel encontró, estudiando unos documentos antiguos, encontró que ya se estaba cumpliendo el tiempo que Dios les había dado de exilio, de 70 años. Se estaban cumpliendo esos 70 años. Dice el texto, se estaban cumpliendo esos 70 años. Y eso hizo que Daniel trajera delante de Dios la situación del pecado del pueblo de Israel. Yo me imagino que Daniel reunió a toda la congregación y les habló de que estaba llegando el tiempo de que se cumplieran los 70 años. Y probablemente Daniel les recordó: ustedes no deben olvidar que están aquí por su terquedad y su obstinación, porque ustedes no quisieron resolver sus pecados cuando Dios les dio oportunidad. Entonces, allí delante de toda esa congregación, Daniel elevó una oración a Dios. Dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en ropas ásperas y en ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No cabe duda de que aquella oración representaba la voz de un pueblo arrepentido. En el versículo 17, ahí mismo en Daniel 9, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Volviendo a Colosenses 3, déjenme decirles esto: el pecado sin resolver hace que pierdas tu perspectiva como seguidor de Jesús. ¿Vamos al cielo? Gloria a Dios, vamos al cielo.
felices al cielo, vamos felices al cielo. También sabemos que como iglesia, si vamos al cielo, en tanto vamos al cielo, tenemos una misión que cumplir en la tierra. Sí, Jesús dijo, vamos al cielo, pero Él dijo también, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos una misión en la tierra. Ahora, déjenme decirles esto. Pablo da a entender a los colosenses que, o mejor, les da a entender no pensar que realmente están en camino al cielo o podrán cumplir la misión de Dios con todo ese cúmulo de pecados en sus vidas. Estos eran los pecados que esta iglesia tenía que resolver. Quizás algunos de esos pecados que la iglesia de los colosenses tenía que resolver sean mis propios pecados, sean los míos, o tal vez sean los tuyos. Yo me levanto demasiadas veces en la mañana temprano a tener mi tiempo devocional y muchas veces me pregunto, Señor, yo si estoy viviendo la vida cristiana que debo vivir, Señor, delante de ti. Si es esta la vida cristiana que debo vivir delante de tus ojos. A decir verdad, ¿cuáles son sus pecados? ¿Cuáles son tus pecados, hermano, hermana? Este canto evidencia o es una evidencia del arrepentimiento del salmista. Él canta lo que vivió y tal vez nosotros debiéramos preguntarnos cuál es nuestro canto. Si cantamos lo que hemos experimentado, si cantamos lo que estamos viviendo, ¿es nuestro canto un canto meramente vacío, circunstancial? ¿Es un canto meramente ritual? ¿O simplemente cantamos porque nos dicen que cantemos o por tradición? Es un canto, es tu canto, un canto que describe tu experiencia de fe. ¿Es tu canto un canto de victoria sobre el pecado? Puedes venir aquí un domingo en la mañana, por ejemplo hoy o el próximo, y poder cantar un canto de victoria porque has encontrado que has logrado vencer o resolver algún pecado serio en tu vida. ¿Cuál es tu canto, hermano, mi hermana? Resolver nuestros pecados transformará nuestro canto, el culto que rendimos a Dios. Y dice el salmista que al ser transformado su canto, el culto que él ofrecía a Dios le agradará a Dios más que sacrificio escogido. El que resolvamos decididamente nuestros pecados agradará a Dios más que solo asistir al culto, más que meramente cantar en el culto. Pero déjenme decirles, hay algo más aquí, y es que el salmista nos habla de la fuente de la esperanza, el carácter mesiánico que este salmo tiene. Este salmo tiene un carácter mesiánico, que es en lo que se funda la esperanza del salmista, y es en lo que se funda la esperanza posterior del pueblo de Israel, que cree que Dios también liberará a Sión, liberará a Israel. Y esto significa que hay en el Salmo referencias proféticas a Jesús, el Mesías. Los posteriores compiladores o lectores de este Salmo vieron en él al Mesías sufriente. Cuando Jesús entró en el templo, recuerden que hizo un látigo, entró en el templo y expulsó a los mercaderes del templo, a los que vendían palomas y a los que vendían ovejas, y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces dice Juan, sus discípulos se acordaron de que el salmista había dicho eso hacía mucho tiempo atrás: el celo de tu casa me consume. Y esas profecías tenían que ver precisamente con eso. Dios es un Dios celoso por su casa.
Dios es un Dios que siente dolor por su casa, por lo que se hace en su casa, no meramente en el templo físico, sino por lo que sucede en su pueblo, en el corazón de su pueblo. Pero hay algo más que dijo el salmista: y los denuestos de los que me persiguen cayeron sobre mí. Y esto se aplicó también a Jesús en su momento. Ahora, déjenme decirles esto: quienes crucificaban a Jesús, quienes clavaban en sus manos los clavos y en sus pies, quienes traspasaron su costado con una lanza, quienes pusieron en su cabeza una corona de espinas, quienes martirizaron a Jesús así y lo llevaron a la cruz, no comprendían, ellos no sabían. Por eso Jesús oraba y decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ellos no comprendían, no podían ver que aquello que estaban haciendo con Jesús y a lo que Él mismo se estaba entregando de manera voluntaria representaba el acto de amor más grandioso imaginado en toda la historia. Es paradójico que Jesús moría por los mismos que lo crucificaban. Él moría por aquellos que también habían hecho de su casa una cueva de ladrones. Él moría por aquellos cuyos insultos, injurias y falta de respeto habían caído sobre Él. Y saben, hermanos, esto significa que Jesús cargó con los pecados cometidos dentro de su casa y cargó con los insultos de los que fue objeto. Él fue el insultado, Él fue el ofendido, Él fue a quien se desobedeció, y sin embargo Él cargó con la desobediencia, Él cargó con la terquedad, con la obstinación, Él cargó con el insulto de aquellos que lo insultaban, Él cargó con todo lo que aquellos hicieron contra Él. Es increíble. Insultar o maldecir a Jesús es la blasfemia más grande que uno pudiera imaginar, pero con todo y eso, Jesús cargó con eso como si Él fuera el culpable. En esta parte el Salmo señala que el Mesías, Jesús, el Salvador, es quien nos libra de los pecados que nos inundan el alma. Entonces, déjenme decirles esto para terminar. Jesús es el Mesías que carga con el resultado de mi autoexamen. Amén. Jesús es el Mesías que carga con el resultado de mi autoexamen. Hace 8 días vi que varios hermanos llevaron sus hojas de trabajo para hacer un examen de sí mismos, de su propia vida, de su propio corazón, de su propio ser interior. Vi que llevaron bastantes hojas y me alegró ver eso. Y espero que lo hayan hecho, lo estén haciendo y que les esté resultando beneficioso. Pero déjenme decirles esto: hacer un ejercicio como esos, bajo la guía del Espíritu Santo y con toda sinceridad, va a arrojar muchas cosas, va a traer a la luz muchas cosas en nosotros que ni siquiera imaginábamos o en las que no habíamos pensado. ¿Sabe? Pablo dice que luego de él examinar profundamente su ser interior, él concluyó y dijo: yo veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Ese soy yo. Yo quiero ser bueno, pero mi carne se inclina más a lo malo. Pablo está tratando de decir: en mí hay algo que puede hacerme perder el control. En mí hay algo que puede sacarme del camino. En mí hay algo que puede arrastrarme hasta el fondo. Por eso él decía: hay otro poder en mí que está en guerra con mi mente. Así que mi hermano, mi hermana, si de su corazón surge un grito de angustia como el de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O si de su corazón surge un grito de angustia que, como el salmista decía: sálvame porque las aguas han entrado hasta mi alma. Entonces sepa una cosa: solo en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, tenemos esperanza.
Solo una profunda relación con Jesús, solo nuestra fe puesta en Jesús, solo reconociendo que Él cargó con todos mis pecados, con todo mi autoexamen, Él lo llevó a la cruz. Solo una relación con Jesús desde esa perspectiva puede sacar las cosas que se han arraigado en nuestra alma. Solo Cristo salva y solo Cristo reedifica. Traigamos ante el Señor Jesús nuestra vida tal cual es. Traigámosla delante de Él. El autor del libro La mente de Cristo, él cuenta una experiencia propia muy interesante. Él dice que en una ocasión él comenzó a hacer un autoexamen de su propio ser interior, de su mente, de sus pensamientos, de sus deseos, de sus prioridades, de sus conductas, de sus hechos. A la luz de un estudio que estaba haciendo en la epístola de Santiago, él comenzó a hacer un autoexamen profundo en su vida. Y el resultado que él encontró fue una mezcolanza de cosas que se cruzaban unas con otras, se contradecían unas con otras, daban una apariencia por aquí, una apariencia diferente por otro lado. Y él entró en una angustia profunda a la luz de ese autoexamen que hizo. Pero dice él que en un momento dado de esa experiencia, y después de anotar en una hoja o en varias hojas todo eso que él iba encontrando en su propio ser, en su propia alma, dice él, al sentirme indefenso y al sentirme también esperanzado en Dios y de que Él estaba obrando en mí, tomé esa hoja con la lista de las cosas que encontré en mí, mis deseos, mis prioridades, mis conductas, todo. Tomé esa hoja, me arrodillé, levanté la lista hacia el cielo y clamé al Señor: Señor, lo que necesito es tener en orden mis deseos, es tener en orden mis prioridades, es tener en orden las cosas dentro de mi ser. Soy un esclavo de mis pasiones, pero estoy bajo tu gracia. Quiero que tu gracia sea eficaz en mi vida. Te pido, Señor, que pongas orden en mi vida. Ayúdame a resolver mis pecados. Hermanos queridos, en su benignidad, en su misericordia, Dios sacará de nuestra alma lo que nos roba la vida. ¿Para qué? Para que seamos reedificados, para que tengamos una experiencia más real de la salvación. Tal vez todavía tengamos un camino largo que recorrer, pero lo importante es que demos pasos decididos en esto día a día y examinemos constantemente nuestro corazón delante del Señor. Amén, hermanos. Amén. Incline su rostro y ore, por favor. Incline su rostro y ore. Y recuerde qué fue lo que llevó al salmista a Dios. Él dijo: porque Jehová es benigno, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. El salmista también, David, oraba y decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios bueno, Dios de toda gracia, en esta mañana te alabamos. Te alabamos, Dios. Ayúdanos a prestar oído a la voz de tu Espíritu, a escuchar lo que tú nos dices o lo que hubieras de decirnos. Ayúdanos, Señor, a tener cuentas claras contigo, porque tú eres el único que ves, que sabes, que conoces. Tú conoces, Dios, nuestro corazón, nuestras luchas, nuestras flaquezas.
todo lo sabes de nosotros, Señor. Sabemos, Dios, que el pecado es algo que tú abominas, es algo que a ti te ofende, te aparta de nosotros. El pecado obstaculiza nuestra perspectiva de la eternidad y nuestra perspectiva de nuestra misión en la tierra. Quizá muchos de nosotros estamos paralizados, infructíferos, apagados, confundidos, o no encontramos qué hacer para servirte, o no hacemos nada simplemente porque tenemos pecados de hecho o de actitud sin resolver en nosotros. Quizás en nosotros aún hay incredulidad, duda o rebeldía o terquedad u obstinación para obedecerte. Solo tú, Señor Dios, puedes sacar de nuestro corazón lo que está allí refundido y que quizás nosotros mismos no les hemos prestado la debida atención, pero es algo que estorba nuestra relación contigo, y el que tú, Señor Dios, puedas usarnos y que nuestra vida pueda crecer y dar fruto. Sí, Padre, ayúdanos a prestar atención a tu palabra y a mirarnos a la luz de ella a nosotros mismos. Esto es un ejercicio urgente, un ejercicio esencial, y tiene que ser un ejercicio constante. Padre eterno, que en la medida en que vayamos encontrando en nuestro corazón o nuestro ser cosas que no están bien delante de ti, nos arrepintamos y las dejamos, o las pongamos en orden, o las corrijamos y nos apropiemos de tu gracia y de tu perdón. Señor Dios, ayúdanos a examinarnos profundamente. Y Padre, perdónanos, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. A ti sea, Dios Altísimo, la honra, a ti sea la alabanza por siempre, en Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.